Cuando era niña me preguntaba por qué decían que yo era débil, y conforme fui creciendo entendí que lo mejor era usar un short debajo de la falda, tomar de la mano a mis amigas para cruzar el patio y protegernos entre nosotras. Algunas de ellas ya no están, muchas ya no pueden contar su historia. Y a decir verdad, en 2019 pensé que yo tampoco sobreviviría para contar la mía. Afortunadamente sigo aquí, sigo viva. Sobreviví junto con otras hermanas, sobrevivimos. Y tenemos mucho que decir porque aún podemos hablar por las que ya no están. Contar esa historia que hay detrás del éxito y de lo mucho que nos costó llegar a donde estamos en un contexto machista. Porque somos fuertes, somos poderosas, somos empoderadas. Yo sí creo que un mundo mejor se puede lograr, pero solo de la mano con otras mujeres, uniendo esfuerzos y apoyándonos. Es hora de escucharnos, porque tenemos mucho que decir. Pues hoy tenemos de invitada a Celeste Asensio, es diputada federal. Bienvenida Celeste, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Jos, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que de manera personal o colectiva decidan hacer este tipo de proyectos también. Gracias Celeste. Pues mira, quisiéramos saber dónde nació Celeste, cuéntanos. Bueno, ¿Dónde y cuándo? ¿dónde y cuándo? Yo nací en Uruapan, en la clínica del ISSSTE, porque mis papás son maestros, entonces ellos como trabajadores de la educación tienen derecho a afiliar a familiares al ISSSTE. El 5 de enero de 1993, de hecho, por eso mi primer nombre es Reina, porque como mi familia materna es muy católica, pues nací un día antes de los Reyes Magos, así que ahí está mi primer nombre. ¿Y naciste de madrugada, naciste en la mañana? ¿Cómo fue este proceso y cuántos hermanos tienes? De hecho, dice mi mamá que nací cuando estaban partiendo la rosca de Reyes porque nadie llegaba a atenderla y ella ya sentía que salía la chiquilla, ¿no? Eh, Tengo dos hermanos, un hermano mayor que se llama Ángel, él estudió literatura y me lleva un año y medio, y tengo una hermana menor que se llama Tere, también yo le llevo un año y medio, y pues Tere estudió literatura y también egresó de la normal de educadoras, así que mi hermana Tere tiene dos licenciaturas ya. Órale, muy bien. Entonces, exactamente cómo se llama el lugar donde tú naciste, ¿es alguna población en específica? Sí, bueno, es Uruapan, Ok. pero pues yo toda mi vida he crecido en Paracho. Pues en Paracho nos queda pues, antes en Paracho no había ISSSTE, entonces por eso teníamos que ir hasta Uruapan. Ah, ok, ok. Oye, Celeste, pues yo siempre he tenido dudas de qué hacía Celeste en su niñez, qué le gustaba jugar a Celeste. No, de hecho, yo he practicado básquet desde que tenía como 6 años, un poquito menos incluso, hasta la universidad. Siempre me ha gustado mucho jugar básquetbol. Estuve en la selección de básquet de la primaria, de la secundaria, en la prepa ya no, solamente de hobby. Y ahorita pues estoy más bien practicando, pero fútbol en un equipo de allí del pueblo que se llama Gacelas. Entonces, aparte de eso, pues también algo de lo que me gusta mucho hacer, porque yo sé que a lo mejor suena un poco fuera de lo común, pero pues es ir mucho a los cerros, o sea, hacer como una buena caminata, un buen ejercicio y sobre todo pues tener esa paz que de pronto solamente te brinda la naturaleza. Entonces, eso principalmente, y lo otro que también recuerdo mucho de niña, es mi abuelito era campesino, entonces le ayudaba a sembrar maíz. Digamos que tu vida en toda tu niñez, este,
fue en el campo, fue conviviendo con otros chicos en el campo, junto con tu abuelo de campesino y y tus papás que tenían una formación de profesores. ¿Tú decidiste estudiar para maestra también? Mi mamá sí quería que estudiara yo para maestra, sin embargo yo sentía que pues esa no era como del todo mi vocación. Desde luego que yo respeto y admiro muchísimo la labor que realizan las y los maestros, y he de confesar que en la preparatoria teníamos una materia que se llamaba orientación vocacional y era como para encaminarnos ya a qué es lo que íbamos a seguir estudiando. Entonces, en esta materia de orientación vocacional nos pidieron que liberáramos un servicio social o prácticas profesionales durante 4 o 6 meses, no recuerdo exactamente, y yo decidí integrarme en una primaria. Es muy bonita la labor, sin embargo, también hay que tener muchas capacidades para poder trabajar con diferentes tipos de niños, desde aquellos que tienen una solvencia económica estable hasta aquellos que no tienen para ir a comer. Entonces sí me pareció que era algo bastante complicado y a mí me gustaría trabajar a lo mejor el tema de la enseñanza, pero en un ambiente más universitario. Ok, entonces tú decidiste, qué decidiste estudiar? De hecho, fíjate que yo tenía 5 opciones de estudio. Uh-huh. La primera era música, la segunda era psicología, la tercera era profesora, la cuarta era gastronomía y en quinto lugar tenía derecho y terminé estudiando derecho. Y ahora pues te ha servido bastante, ¿no? Fue bastante útil pues para la labor que estás ejerciendo. Sí, la verdad que sí, y he de confesar también que fui a presentar el examen de música o guitarra. El instrumento era guitarra en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Bellas Artes, y pues reprobé porque, o sea, mi manera de tocar la guitarra es empírica, no es Con de técnica. clases y todo eso. Entonces, pues yo creo que pues ellos ya buscaban así como en un grado universitario recibir a personas que ya tuvieran un estudio adelantado en música y pues yo no lo tuve y me deprimí mucho y luego fui a la normal, pero yo no quería ser maestra, entonces casi que reprobé los exámenes y pues terminé estudiando Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Michoacana. Oye, aprovechando esto que nos cuentas, que es bastante interesante, que yo no sabía esa parte de ti, ¿qué música le gusta a Celeste o por qué le interesa la música? Si nos pudieras mencionar algunos gustos musicales que tienes. Sí, lo que sucede es que mi papá también tocaba la guitarra, entonces cuando él trabajaba siempre en normales, entonces él no estuvo en Paracho con nosotros. Él solamente venía los fines de semana y pues tocábamos, cantábamos. A él le gustaba siempre mucho la música regional, la música, le llamamos acá pirecuas, que son canciones en purépecha. Y eso es lo que aprendí en inicio. Ya posteriormente, pues en la prepa, por ejemplo, pasé una época de escuchar mucho rock y también algunas otras como medias goticonas. Ya ves que en la prepa uno escucha todo. Y pues ahorita ya escucho prácticamente de absolutamente todo, no me cierro absolutamente a nada. Se trata de conocer nuevos ritmos, de explorar nuevas letras, incluso nuevos idiomas. Para mí la música es la manera de conectar prácticamente con todo, porque aunque no todos puedan escuchar, sí se puede sentir. Entonces, incluso cuando tú pones música y le subes, tienes la posibilidad de poner tu mano sobre la bocina y sentir esa vibración que transmite la música. Entonces, sí, para mí la música es como todo, ¿sabes? Pero bueno, pues no me tocó.
Bueno, pero de todos modos es un gran hobby y yo creo que al final de cuentas el que sepas un instrumento habla mucho de ti, dice mucho de ti, por eso creo que tienes esa gran empatía con la gente, ¿no? Yo siempre he creído que el saber, el ejercer un arte, el aprender un arte, te sensibiliza mucho más con la sociedad y con el entorno. Ahora entiendo algunas cosas también de tu forma de ser. Te quería preguntar respecto a, ¿tú te has identificado desde hace mucho, bueno, desde que yo te conozco? De hecho, por eso nos conocimos, para empezar a militar en la Secretaría de Diversidad Sexual Nacional de Morena, como pues con una orientación sexual abiertamente. Quisiera saber un poco de eso, cómo fue ese proceso, desde cuándo tú decidiste salir del closet, cómo fue para ti vivirlo con tu familia, con tus amigos, con tu entorno y también marcar una posición políticamente. Pues sí, de hecho, fíjate que yo creo que si no hubiese salido de Paracho a estudiar la preparatoria en Uruapan, yo pensaría que fuera heterosexual. Pero en Uruapan me llegó el amor y fue el amor de una chica y ya de allí después sí tuve uno que otro novio, pero no, tú lo debes de saber. Sí. Entonces, el tema está en que en el pueblo yo consideraba o hasta cierto punto me sentía como un poco presionada socialmente hablando de que pues tienes que decir que alguien en la secundaria te gusta, ¿no? Y pues entonces yo estaba así como buscando así de, bueno, es que ninguno me late demasiado, ¿no? Sin embargo, sí tuve un gran amor de secundaria, fue mi primer noviecito así, ya sabes, de esos de juguete, si se le puede llamar. Y pues la neta yo lo quería así bastantísimo. Sin embargo, me voy a estudiar Uruapan a los 15 años, a hacer la preparatoria ya. Y entonces una amiga me empieza como a decir, no, oye, es que sabes que me gustas, etcétera. Y pues le dije, órale, pues hay que intentar, ¿no? A ver qué sucede. Y allí fue como el gran rompimiento con muchas ideas que yo tenía, porque mi familia, he de decirlo, mi familia materna es no católica, súper católica, así exageradamente católica. Entonces, te lo comento, yo antes era monaguilla, de esos niños que Wow. los sacerdotes allí tocan la campanita y todo eso. Yo antes era monaguilla, estuve en un coro de la iglesia como por 3 años, más o menos. Entonces, cuando estoy en la prepa yo, al mismo tiempo estoy en un coro de música sacra en mi pueblo. Entonces era así como sentirme pecadora, ya sabes, y pues no me aceptaba o no aceptaba el hecho de que yo pudiese tener una orientación distinta a lo que se ha venido manejando siempre, ¿no? Sin embargo, pues es gracias a toda la información y sobre todo a la educación y al haber podido salir un poquito de mi pueblo que yo me doy cuenta que ni es pecado, que es algo totalmente normal porque ha existido desde hace siglos y que no se haya querido mostrar es distinto, pero aún así nosotros sabemos. Entré en un choque muy fuerte porque sobre todo mi hermana siempre me apoyó, ¿sabes? Ella como que ni para bien ni para mal, ella solo pues vive tu vida, esté feliz, ¿no? Pero mi hermano como que de pronto sí decía así de, es que, ¿sabes qué? Pues al tú ser lesbiana, a mí me echan burla o cosas así, ¿no? Ese tipo de detalles, mi mamá pues realmente como que lo sabía, pero no lo quería admitir. Entonces sí fue como un poquito caótico. Yo creo que al menos para una gran mayoría de la población siempre es así.
Y pues con mi papá tuve la oportunidad de platicarlo, yo no se lo decía como que, oye papá, soy gay, pero sí le decía, oye, ¿tú qué opinas de las parejas homosexuales que adoptan un niño? Y él me decía que si una pareja homosexual tenía la posibilidad de dar educación, de brindar salud y brindar todos los las necesidades que requiere un niño o una niña, pues que adelante, que él no tenía ningún problema con eso. Entonces, sí o no, eso como que a mí me Sí, hizo claro. sentir de, bueno, al menos mi papá no piensa que los homosexuales somos pecadores o que nos vamos a ir al infierno, cosas de ese tipo, ¿no? Fue de esa manera, sin embargo, también durante la universidad yo me negaba mucho a la posibilidad de tener una orientación lésbica, así que apliqué la de la bisexualidad e intenté andar con varios chavos, no funcionó, a todos los dejaba como al mes o a los 22 días y posterior a eso conozco una persona en la que de pronto yo pienso que soy pansexual porque su apariencia era un poquito, ella era mujer o es mujer mejor dicho, y tenía una apariencia un poco más varonil, pero entonces yo me empiezo a dar cuenta también que conozco a muchas personas trans y que sentía atracción. Atracción, claro. Entonces dije, no, definitivamente soy pansexual. Luego conocí a otras personas y no, definitivamente ahora creo que esto es algo de la sexualidad muy bonito porque nos permite conocer y explorar y sobre todo, pues no casarte con una sola idea, ¿no? Considero que la sexualidad se puede vivir de muchísimas maneras y todo está en que tú tengas la apertura para querer conocer esas nuevas experiencias. Pero me encanta cómo lo has contado muy bien, muy como cómo lo vivimos incluso en nuestra mente, ¿no? O sea, no es como que ya de la noche a la mañana te levantas y dices, ay, sí, ya, soy lesbiana. No, o sea, es un proceso que realmente es caótico en nuestra cabeza también, ¿no? O sea, y que tú también te vas descubriendo día a día y que también pasa un día y dices, bueno, no, creo que sí soy pansexual. ¿Qué está pasando conmigo? O creo que sí soy heterosexual. Es un proceso que dura bastante tiempo, ¿no? Y que a veces la sociedad te está forzando de defínete ya y pues espérame, o sea, yo también quiero hacerlo, ¿sabes? Yo también quisiera saberlo ya, pero no puedo. Y me gusta mucho esto también que comentas de que casi siempre el primer acercamiento pues es con las amigas, ¿no? Esto de que la amiga es como que empieza a sentir cierta atracción por ti, me sentí muy identificada porque yo también pues igual, mi primer acercamiento fue con una amiga, ¿no? Como que yo también sentí atracción, pero no sabía cómo decírselo hasta que ella fue la primera que se animó. Y, y ya pues no hubo otra más que decir, pues la verdad yo también quería, pero no sabía cómo decírtelo. Oye, Celeste, y esto, tenías ahí más o menos que 16, 17 años. Creo que 17 años. Uh-huh. Y ya cuando tú decides dar el paso a hacer esto que era una orientación sexual que regía tu vida privada, pero que ahora decides ya tomarlo como un estandarte político y como convertirlo ahora sí en una defensa de derechos, ¿cuándo es eso? ¿Cómo cuántos años tenías ya? ¿O por qué das el salto al partido? ¿O fue antes en una asociación civil? ¿Cómo pasó eso? Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho el tema académico y el tema educativo. Supongo que ha de ser por lo que mis papás fueron Claro, maestros. sí, sí, sí. Entonces, mi papá aparte daba clases de metodología de la investigación. Eso como que poco a poco me fue adentrando a mí a querer conocer temas de ciencia, de investigación, etcétera. Entonces, había un proyecto, o bueno, un verano de investigación que se llaman Veranos Delfín. Estos son becas que te dan para que durante el verano, en lugar de irte de vacaciones, te vayas a hacer una investigación sobre determinado tema. Para 2014 aproximadamente, yo
ah, me postulo para participar en esta beca Delfín. Sin embargo, como yo tenía mis miedos de abordar el tema aquí en México, porque yo honestamente nunca había estado tan cerca de la diversidad sexual como la estuve a partir de esa investigación. Me voy a Buenos Aires y fue en 2015. Me voy a Buenos Aires, Argentina, y sucede que coincidentemente, sin siquiera yo saberlo, estaban conmemorando ya los 5 años de aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario y las adopciones gays. Entonces, durante este verano aquí e invierno allá, se da una serie de movimientos de recordar cómo fue que se introdujo a la ley el matrimonio igualitario y las adopciones. Allá me empiezo a involucrar muchísimo con asociaciones civiles, empiezo a ir a cine, a algunas otras charlas, y algo que definitivamente yo considero que marcó mi vida es que adelante mío estaban sillas y veo a una pareja de viejitas que se besaron, y en ese momento, no sé, o sea, como que me removió todo y dije, definitivamente soy lesbiana, güey. O sea, no te puedes estar queriendo tapar los ojos con la mano y decir que no eres. Y ese beso de esas dos señoras, o sea, me hizo llorar en ese momento. Y en ese momento yo dije, si ellas pudieron, aún pese a todas las críticas que llegó a haber en su momento, claro, sí, yo sí puedo. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Y ya estuvo bueno, me tengo que aceptar, regreso a México con un chip así de, y viva la igualdad, y viva, y todos tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera. Y yo ya venía participando dentro de Morena desde que era movimiento social. Para ese entonces, llego de Argentina a México, a Michoacán, y sucede que van a iniciar las elecciones para los consejeros y consejeras distritales. Okay. Uh-huh. Entonces, por paridad de género, hicimos una, ¿cómo se llama? Hicimos, pues, una propuesta. Como una fórmula. Uh-huh. Ándale, la fórmula. Hicimos la fórmula hombre-mujer y llegó a la consejería distrital. De allí, mi hermano, ya también un poco más calmado en el tema de las sexuales, me dice, oye, Reina, ¿y por qué no te lanzas para la Secretaría de Diversidad Sexual? Que aparte nunca se ha trabajado en el Estado. Pues éramos el segundo comité estatal. Entonces le digo, pues, bueno, ¿por qué no intentarlo, no hacerlo? Y como yo venía con este chip así de la liberación y todo esto, sí, lo hago y me comienzo a involucrar en ese momento con asociaciones, con política, con todo. Entonces fue allí que ya te conocí a ti también y todo este rollo, ¿no? Uh-huh. Pues las cosas se fueron dando, o sea, fue como un camino que ya casi venía dado para ti, ¿no? Entonces ese beso fue bastante simbólico en tu Sí, vida. la verdad. Hay algo que además de tu orientación sexual también tú has venido defendiendo, que es el derecho de las etnias, ¿no? ¿Eso en qué representa para ti? ¿Por qué defender estos derechos? Porque fíjate que mi papá era de un pueblito que se llamaba San Isidro Labrador, que te contextualizo un poco, pues acá en Michoacán está dentro de la región de la meseta Purépecha, yendo hacia Zicuicho o hacia Patamban o Pamatácuaro, ¿no? Son los pueblos más escuchados. Y lo que me lleva también a trabajar a este tema es otro proyecto de investigación. De hecho, fue mi primer proyecto de investigación. Antes de trabajar el tema de diversidad sexual, yo trabajé el tema de pueblos indígenas. El proyecto se llamaba Pueblos Indígenas en la Actualidad, y pues teníamos que revisar cómo trabajaban los consejos, etcétera, etcétera. Sucede que para ello, yo te soy sincera, yo no soy hablante de la lengua purépecha, pero pues
al mi papá siempre haberme inculcado la música, las letras o las pirecuas, al habernos llevado a su pueblo, al nosotros recibimos en febrero el nuevo año Purépecha, o sea, como que traía ya un arraigo pues nato, derivado de mi papá. Mi papá sí hablaba 100% su lengua. Sin embargo, pues ya nosotros, al haber vivido en Paracho, que aunque sí es una comunidad indígena, ya no se habla purépecha. Entonces es de allí que también digo y decido pues trabajar mucho el tema de pueblos indígenas. Y ahora otro tema que va casi junto con pegado con este es el de las mujeres. A mí me encantan y yo respeto mucho los usos y costumbres de nuestros pueblos. Sin embargo, también algo que siempre he dicho y que me han luego regañado, criticado, porque me dicen ten cuidado tan con lo que dices, pero yo así lo pienso, no todos los usos ni todas las costumbres son buenas. Y lo digo específicamente hablando del tema de derechos de equidad de género con mujeres, porque en los pueblos todavía, allí en mi región, ni tenemos jefas de tenencia, no hemos tenido presidentas municipales, Michoacán no ha tenido una sola gobernadora, y si nos vamos a nivel nacional, México no ha tenido una presidenta de la República. Sí. Entonces es un machismo que se ha venido arraigando desde hace muchísimos años y que por eso ahí es donde digo, amo las costumbres, amo las tradiciones, pero no todos esos usos han venido siendo del todo buenos. ¿Por qué? A las mujeres generalmente, en este momento, yo ya soy una super quedada en mi pueblo, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? 27. Sí, bueno, o sea, para ellos sí, claro. Sí, entonces, pues la mayoría de las chicas y chicos allá se casan a los 13 años, sí, claro. 14, 15, y por eso también es que trabajo mucho el tema de educación sexual, el insistirle a las chicas, a los chavos, dejen que se desarrolle bien su cuerpo, conozcan, estudien, experimenten, y ya más adelante, si se sienten en la seguridad de contraer un matrimonio, lo que ustedes quieran, háganlo, pero no a la primera, pues, ¿sí me explico? Que también es válido, pues, y muy respetable, pero la realidad es que las y los adolescentes de 16, 17 años ya tienen de 1 a 2 hijos y pues dejan el estudio, se dedican a trabajar en lo que caiga, cosas de ese tipo. Entonces, es de allí que también he de decirlo, y me apena mucho, pero una de las tradiciones más tóxicas y nocivas que tenemos en las comunidades indígenas es el alcoholismo. El alcoholismo está muy marcado dentro de todas estas culturas porque pues es hasta cierto punto considerado como una bendición el que haya cierto tipo de bebidas. La cuestión es que nuestros niños, adolescentes y jóvenes están ingiriendo bebidas alcohólicas a muy temprana edad. Pues todo lo que tú mencionas, o sea, realmente es una forma de pensar que seguramente yo me imagino que has chocado con varias personas de tu pueblo, ¿no? O sea, que seguramente líderes de allá no te han de ver con muy buenos ojos, ¿no? Pero que también muchos jóvenes seguramente han de estar de tu lado y han de estar, han de trabajar junto contigo y han de estar muy contentos de que alguien como tú lo represente y que por primera vez una mujer esté como abriendo brecha, ¿no? Sabiendo todo esto de que no ha sido fácil que haya mujeres representantes populares en esa zona. Eso que tú mencionas, Celeste, a mí me parece muy importante. O sea, de hecho, cuando yo supe que tú ibas a ser legisladora y cuando supe que ganaste, me pareció maravilloso porque representas muchos sectores de la población que son vulnerados, ¿no? O sea, por una parte está el tema de las mujeres, eres una mujer que además eres joven, que es otro sector de la población que también pues viene siendo vulnerado, que además representas
un espacio donde han vivido pueblos indígenas, que si bien no hablas la lengua, pues tu padre sí representa eso y que evidentemente pues todavía tienes esa herencia cultural. Y además de eso, pues representas todavía a otro sector de la población que es muy discriminado, que es la población LGBTI. Entonces, el que tú estés en Cámara de Diputados representando esas cuatro voces, pues es muy, muy importante. Y creo que ha sido algo muy significativo para la cuarta transformación también, ¿no? Ver rostros como el tuyo estando ahí es justo por lo que muchos estábamos luchando por tanto tiempo, ¿no? O sea, saber que alguien ya está ahí dando la voz para esos cuatro grupos. ¿Qué ha representado para ti eso? O sea, entiendo que ya me comentaste, ¿no? Que mucha gente hasta te dice, limítate con lo que dices, ¿no? Eso de alguna manera, pues, sí es ciertamente es violento, ¿no? Y ciertamente representa violencia política en muchas veces, ¿no? Quisiera saber un poco de eso. ¿Qué tanto? Porque a veces se piensa que porque una mujer ya está en el poder y ya está alejada de la gente, pues porque es normal de que estés en el devenir del trabajo, aunque tengas tus casas de gestiones y todo, piensan, no, o sea, ¿cuándo ella va a sufrir violencia, no? ¿Cuándo va a ser golpeada? ¿Cuándo va a ser discriminada? Ella ya no, ella ya es diputada, ella jamás la van a discriminar ya, ¿no? Entonces eso quisiera saber, ¿qué tan difícil te costó el día que tú llegaste y te sentaste en esa curul? ¿Fue complicado para ti? ¿Te sentiste bienvenida? ¿Cómo ha sido ese proceso? Igual y sin saber nombres, porque entiendo que es complicado, pero ¿sí has sufrido violencia política todavía en estos momentos? Fíjate que sí, Jocelyn, y eso ha sido desde la campaña. Te platico así de manera muy rápida. Primero, antes de llegar a la Diputación Federal, yo estaba postulándome por la Diputación Local. Para ello, había otras dos propuestas mujeres y ellas dos me comentaron, ¿sabes qué, Celeste? ¿Sabes cuánto dinero se necesita para hacer una campaña? Y pues honestamente yo no tenía ni idea, ¿no? Y les dije, no, pues no. Me dicen, si tienes al menos 5 millones de pesos, quizá así te puedas llevar la campaña. ¿Sabes, Celeste? Tú eres joven, tienes 24 años, déjanos participar a nosotras, ya tenemos experiencia, ya la gente nos conoce. Tú vas a tener más adelante oportunidades. Eso pues en materia de juventud, ¿no? Entonces yo les decía, ¿saben que nadie nos garantiza que mañana vamos a seguir vivos? Así que si se puede dar la lucha en este momento, pues ¿por qué no darla? En el tema del recurso y presupuesto, pues yo estaba recién egresada de la Facultad de Derecho, no tenía dinero, no tenía Claro. absolutamente nada. Y el partido también te daba muy poco, ¿no? Pues si El no es que partido, nada, sí. exactamente. Entonces, la verdad que para mí fue como una bendición el hecho de que posteriormente hayan dicho, Celeste va por la vía plurinominal a la Diputación Federal. Y de allí se viene otra serie de condiciones. Por ejemplo, me decían, es que Celeste, inviértele más a los medios porque nadie sabe qué es lo que estás haciendo. Ok, la primera realidad es que yo no tenía internet en mi casa, allí en Paracho, porque pues la señal no es muy buena y creo que le consta a todo mi equipo de trabajo, así que luego no me creían y es algo con lo que sigo padeciendo hasta el momento, porque aún como presidenta de la comisión, cuando decido sacar las reuniones virtuales desde mi casa, siempre, no ha habido una sola vez en la que me deje sacar la reunión completa. Entonces, pues ya ando haciendo ahí como malabares para ver de qué modo, ¿no? Y lo otro, me invitaban a muchos lugares y yo honestamente, pese a que fui plurinominal, me quedé y mucho que como candidata tienes muchísimo dinero. Entonces se enojaban porque no iba a ciertos lugares y no es que no quisiera ir, es que muchas veces no tenía el dinero para poder moverme. Claro. Eso, lo otro, que esto ya es más violento todavía, a muchos de los
diputados y diputadas que en este momento están en la legislatura no eran todos de Morena. Entonces no conocían el discurso que nosotros hemos venido trabajando desde que por primera vez se elaboró un proyecto alternativo de nación. Me llevaban, daba yo como la bienvenida, hablaba del proyecto, y cuando ellos se aprendieron el discurso, a mí prácticamente me votaron. Luego me invitaban a otras comunidades y no me dejaban participar o hablar, pues, ¿no? Entonces yo en ese momento también dije, ya no voy a ir a las giras de campaña porque ni me dan la participación. Llego a Cámara y pues aparte, también cuando sale ya la diputación por la vía plurinominal para la federal, el primer gran golpe de discriminación es, en lugar de decir, no, pues llega una mujer joven a San Lázaro, etcétera, es decir, llega una lesbiana a San Lázaro. Entonces, pues allí también es como otra cosa porque, pues quieras o no, aunque lo supiera mi familia central o nuclear o como lo quieran llamar, que son mis papás y mis hermanos, claro, pues yo con eso era feliz, ¿no? Y que de pronto, diputada lesbiana, o sea, de pronto sí fue así de Diosito, ¿dónde me escondo? Para mí fue muy difícil porque desde la Secretaría Nacional de Morena pedían mucho que se visibilizara el tema de que sí están llegando perfiles de diversidad sexual a estos espacios. Pero de mi perspectiva de pueblo, era así de, no quiero que sepan, porque me daba miedo. Ahorita pues ya lo superé, ¿no? Ya eso ya quedó como en el pasado y hasta me da risa cómo estaba yo en aquella situación. Entonces, es algo con lo que pues he tenido que afrontar y que yo ahorita en este momento sí digo, me siento orgullosa de representar lo que represento, e incluso en algunas conferencias virtuales que hemos tenido, todavía llegan algunos comentarios que dicen, no, pues es que el perfil de esta chica es el de una mujer sumisa, el de una mujer que viene de un pueblo y que tiene complejos de inferioridad. Y entonces yo digo, no, es que a ver, o sea, detengámonos. Aquí nadie tiene ni complejos de inferioridad ni complejos de ser superior. Simplemente estamos luchando en un país en el que todas y todos queremos y buscamos una igualdad de derechos y que tenemos que luchar porque aún no se incluyen. Entonces, lo otro que también me llegó a suceder acá en la legislatura es para participar en los periodos permanentes. Y que digo, ¿saben qué? Yo levanto la mano para participar en este periodo y que me dicen, ¿sabes qué? Es que necesitamos perfiles con experiencia que ya por los temas que vamos a estar trabajando, pues también sepan cómo defenderlos. Y entonces, pues yo sí les respondí, les dije, oigan, es que entonces, si no nos dan la oportunidad ahora, ¿cómo vamos a tener la experiencia? Ahorita, en este momento, estamos sacando varias reuniones y sobre la agenda legislativa y no se incluían temas ni de juventud ni de diversidad sexual, pese a que tengo más de 25 iniciativas presentadas y en su mayoría son de diversidad sexual. Y aquí quiero agradecerte también a ti, Jos, porque presenté 2 iniciativas que van de la mano con el tema de capacitar a servidores públicos, que fue una propuesta que tú me hiciste directamente. Y gracias a ti por escucharme también. No, o sea, al contrario, gracias a ustedes por también darnos estas propuestas. Y entonces ahí estaba nuevamente peleándome porque dicen, es que vamos a incluir en la agenda los temas prioritarios. Y digo, es que la juventud es prioritaria para México, la diversidad sexual es prioritaria y aparte tenemos una deuda histórica con estos sectores de la población. Entonces, prácticamente, este tema a lo mejor muchos dicen, no, pues ya por el hecho de ser diputada se olvidó de por qué está allí. Y no,
es algo en lo que día a día tengo que estar insistiendo en las distintas comisiones para que se puedan avanzar en estos temas en el grupo parlamentario. Incluso en algunos otros estados, por ejemplo en Baja California, que se votó en contra del matrimonio igualitario, esto no lo había comentado ni nada, pues hablé con la mayor cantidad de personas que pude, incluyendo a los diputados locales de Baja California. Pues muy decepcionante todo lo que ocurre y más allá de todo es que, o sea, tampoco, ahorita sé que se tiene que comunicar porque pues es una manera de que la gente se informe de cuál es el trabajo que realizamos, pero no suelo ser de las personas que hace algo y lucirlo o presumirlo, no. Simplemente considero que es un trabajo que se tiene que realizar y que por eso estamos aquí. Y la cuestión en este punto, Joss, es que, pues imagínate, o sea, ¿a mí de qué me serviría decir, hablé con los diputados de Baja California para que votaran en contra? O sea, no, hasta da vergüenza decirlo, ¿no? Sí. Pero, pues es así. Por eso, aunque sean compañeros de Morena, no garantiza que comprendan el tema de derechos humanos y menos el tema de derechos de la diversidad sexual. Y eso yo creo que es de reconocerse bastante, yo creo que te lo reconoce bastante la militancia y la Secretaría de Diversidad Sexual, que pues te has, o sea, no solo has representado a tu distrito, bueno, sabemos que eres por representación proporcional, pero no solamente has representado a a la zona donde vives, ni a tu circunscripción, sino que realmente te has enfocado por movilizarte en todo el país y estar enfocada en donde se te llame, tratar de negociar políticamente con quien sea, a fin de que la agenda de la diversidad sexual y de la juventud salga adelante, también por supuesto porque eres pues, la presidenta de la comisión, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y te agradecemos mucho que hayas estado aquí, ¿qué podrías tú decirle a las mujeres que pues la intención de este programa es mujeres que escuchen estas historias de vida y que empaticen y que veamos que pues nada más han sido ellas las que les ha costado estar en este espacio, sino que también mujeres como tú? ¿Qué les podrías decir a ellas para que continúen con ello, y a las mujeres que aspiran a estar en una posición como tú, que también pues igual y pertenecen a un pueblo indígena, o que igual y también pertenecen a la diversidad sexual y que no se atreven a dar este paso para participar políticamente? Y además nos gustaría saber, pues, ¿qué sigue para ti, Celeste? ¿Qué te gustaría en un futuro? O sea, ya es tu último año legislativo. Después de esto, ¿qué planeas volver a Paracho o te piensas dedicar de nuevo a la academia? Porque pienso, o sea, por lo que veo, pues tienes bastante también currículum recorrido por ahí, o vas a dedicarte todavía a la política. Ok, bueno, pues mira, así como lo comentas, el trabajo que nosotros realizamos, y más aún siendo presidentes o presidentas de alguna comisión, es bastante amplio. Luego no alcanzamos a atender todos los temas porque son muchísimos. El último en el que estamos trabajando es sobre el caso de Veracruz, del joven que asesinaron por su orientación sexual, lo quemaron vivo y todavía le aventaron una bandera de la diversidad sexual. Estamos preparando un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Veracruz, y aquí pues también esto quiero que quede claro, porque aunque el gobierno de Veracruz está representado por Morena, eso no quita que nos hagamos de la vista ciega o que no queramos detener los crímenes de odio por homofobia. Entonces estamos trabajando muchísimas iniciativas. Sin embargo, yo también soy muy franca, el tema de la pandemia nos ha venido a perjudicar de manera increíble, porque de todas estas iniciativas que hemos presentado prácticamente no se han avanzado. Entonces, tú has hecho una pregunta clave. A mí me gustaría, francamente y honestamente, volver
a trabajar en la Cámara de Diputados, que aparte es algo que ya ahorita los diputados que están actualmente dicen no vale la pena porque no hay recurso, porque etcétera, etcétera. Considero que el trabajo que se viene a hacer aquí no es a cambio de un dinero, de una paga, sino a cambio de que realmente la lucha por la que hemos estado se pueda llevar adelante y que puedan haber estos cambios, estas transformaciones, tanto en leyes para que se den de manera social, aunque en nuestro caso sabemos que han sido transformaciones que han venido primero en lo social y luego en las leyes. Entonces, es esto, yo considero que si se puede, bien, y si no, tampoco no es algo a lo que me voy a aferrar, porque al final del día, pues el pueblo decide, y pues solo espero que si deciden lo hagan de manera de convicción y no porque les estén dando dinero, etcétera, porque todavía son prácticas de politiquería que tenemos. Y bueno, el mensaje que les daría a las mujeres es que independientemente de que en sus casas, en sus familias, les digan que no pueden, de que en sus familias o en sus hogares vivan violencia, de que sus esposos o sus parejas les digan que eres un inútil, que una buena para nada, etcétera, etcétera. Hay una canción que a mí me gusta muchísimo y que considero que empodera demasiado a veces. Es una de Natalia Jiménez que se llama Creo en mí, y que eso es lo más importante al final del día, más allá de todo lo que te puedan decir y que todas las trabas que te quieran poner, con que tú, mujer, creas en ti, basta. Y puedes demostrarte a ti misma, a nadie más, que sí se puede. Y que estas transformaciones se pueden lograr gracias a lo que muchos llaman una locura, pero que tú tienes una firme convicción y una firme idea de que sí puedes transformar. Muchísimas gracias, Celeste. Gracias por ese mensaje. La verdad, esta historia me ha dejado sorprendida. Había muchas cosas que ya sabía de ti, pero había otras cosas que nos hacen entender un poco más del por qué eres tan cercana a la gente. Yo, pues, te admiro mucho, te agradezco mucho que seas de las primeras en este espacio. Espero de verdad verte en cámara de nuevo. Yo creo que tienes que estar ahí. Yo creo que estoy segura que la gente va a votar de nuevo por ti. Y no te veo en otro lado más que siendo representante popular porque tienes muchas cosas que decir todavía por nosotros. Entonces, pues te mando un gran abrazo y te deseo todo lo mejor y nos vemos pronto. Gracias, Jocelyn, y también ojalá que si se diera esta oportunidad en la siguiente legislatura, ojalá que nos tocara ser compañeras de bancada, porque... Ojalá. Así que muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, y pues hasta luego. Gracias, un abrazo y un beso. Cuídate mucho. Bye.